Excelentísima señora Vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles, profesionales, académicos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, compañeros de promoción, compañeros, señoras y señores. A todos, gracias por vuestra presencia. Gratitud que se extiende de manera especial al decano, profesor Gascón, y su equipo, que me propusieron al rector magnífico para ocupar esta tribuna, en este escenario tan especial, desechando quizás otras candidaturas, ya estoy ganando amigos, que estoy seguro también se lo merecían. Debo agradecer al señor decano la presentación y añadir que para mí supone un alto honor ocupar esta tribuna y espero corresponder con la confianza depositada. Dos cuestiones previas. La libertad académica. Expreso mi opinión, que puede ocurrir no sea la del equipo rector en la facultad, y utilizo el género neutro del castellano. Ya sé que no es políticamente correcto, sin reiteraciones ni circunloquios innecesarios, porque así lo autoriza la Real Academia Española de la Lengua, por economía del lenguaje y por sentido común, sin atisbo alguno de misoginia de todo tipo, todo lo contrario. Y me refería al espacio casi sagrado para la ciencia en el que nos encontramos, porque como todos sabemos, en esta universidad impartió docencia primero don Alberto Einstein, en dos ocasiones por lo menos, creo que en este aula, y don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, compartido con Golgi, su adversario científico de antitético carácter, que desarrolló, es cierto, un método de tinción que evidencia la estructura celular, el dictiosoma, mientras que nuestro aragonés, nacido en un enclave navarro, tuvo que fundar una rama de la ciencia para ser reconocido. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Y hoy, homenajeando al maestro, recordamos la elogiosa reflexión sobre los veterinarios que tanto nos gusta escuchar o leer y que se le atribuye. Sonroja pensar que hay gente que menosprecia la veterinaria moderna, tan digna de todos los respetos y consideraciones, y que tanto puede influir e influye en la riqueza y la salud de los pueblos. Para la mejor comprensión por parte de las personas profanas a la veterinaria que nos distinguen concurriendo a esta reunión, parece aconsejable que conozcan unos rudimentos de los orígenes de tan milenaria ciencia y, como nos encontramos en Zaragoza, haremos unas referencias a algunos episodios y personajes aragoneses que tuvieron mucho que ver con los inicios de la veterinaria en España. El origen de la ganadería está obviamente vinculado con el origen de la veterinaria. Hace 10.000 años, en el Neolítico, es una hipótesis bien intencionada, se inician la agricultura y la ganadería. Aquel humano deja de depender del azar a la hora de salir a cazar o a recolectar, en la pesca todavía sigue dependiendo en pleno siglo XXI, y busca un asentamiento cómodo que satisfaga sus primitivas necesidades. En palabras del profesor Gil Cano, compañero en la academia, catedrático de anatomía en nuestra facultad murciana y paleontólogo, dice: con los primeros animales domésticos surgió la ganadería, estableciéndose regímenes de estabulación, reproducción y alimentación que, además de provocar cambios fenotípicos, genéticos y de comportamiento en los domesticados, favorecieron el advenimiento de nuevas patologías y de enfermedades infecciosas a escala epidémica antes nunca vistas. Asimismo, la estrecha relación establecida entre humanos y animales y el aumento en el consumo de productos derivados de estos favoreció el intercambio de patógenos, dando lugar a la aparición y difusión de nuevas zoonosis. Los animales que enfermaban amenazaban el suministro de alimentos a los humanos y, a su vez, los humanos que enfermaban no podían cosechar los alimentos ni tratar debidamente a sus animales. Ello propició
que algunos de nuestros antepasados mostraran interés y cierta capacidad por intentar tratar y curar las enfermedades que presentaban tanto humanos como animales. De esta manera, ambas, la medicina humana y la medicina veterinaria, obtuvieron su razón de ser. Y añado, y al protegerlos de sus depredadores y de las inclemencias climatológicas, nace el bienestar animal del que tanto se habla últimamente, iniciándose el pastoralismo y la etnoveterinaria, que aún perduran en algunas civilizaciones. Es de imaginar, en el supuesto de enfermedad y sobre todo de epizotia, el chamán que conjuraba a los humanos para sanarlos haría lo propio con los animales. Es de imaginar. También es muy posible que no hiciera falta ninguna asistencia veterinaria, porque abundaban los animales. Confío que el profesor Arzuaga, cualquier día de estos, nos saque de estas dudas desde su yacimiento burgalés de Atapuerca. Sobre el pastoralismo y su vertiente trashumante, los alumnos de último curso de veterinaria tendrán oportunidad de conocer en profundidad muchos más aspectos en el peripatético de Aristóteles, Aprender mientras se camina, viaje de estudios La Vereda, desde Guadalaviar en la Sierra de Albarracín hasta Vilches, a los pies de Sierra Morena, en Jaén, que harán el mes de noviembre con Ismael, Vidal y Urbano, pastores de Guadalaviar y profesores colaboradores de nuestra facultad, sin cuyo concurso no sería posible la iniciativa formativa en el más amplio sentido del término que iniciaron los profesores Marian Ramo, Olivia Gironés, Pepe Múzquiz el año 2012, en cuya gestación y organización también tuve la oportunidad de participar junto con el profesor Lucientes. Y volviendo a la domesticación de casi todas las especies de renta, la mayoría tendrían lugar en Mesopotamia por ser la región más adelantada. Cuando nos referimos a las primeras referencias de la veterinaria, parece obligado, el protocolo parece que lo exige, que hagamos mención al papiro de Laún, mal llamado de Caún, datado en 1800 a.C. y custodiado en Londres, que es donde suele estar custodiada casi toda la rapiña. Contiene referencias obstétricas de animales y descripción de sintomatologías coincidentes con la fiebre catarral maligna y con la peste bovina, echándole un poquito de imaginación. También el protocolo obliga a hablar del Código de Hammurabi. Este está custodiado en el Louvre, en París. Data de 1760 y recoge una serie de leyes dictadas por aquel rey, escrito con caracteres cuneiformes en lengua acadia en una columna de diorita y que ya distingue entre médicos y veterinarios. En el artículo 224 hay más, otros dos por lo menos, ya explica lo que debe de hacer el dueño del animal para con el veterinario y lo que debe de hacer el veterinario para con en el caso de fallar. Entonces no existían los seguros de responsabilidad civil. Había que echarle bastante valor, por lo visto, para hacer diagnósticos. Aristóteles también ejerció de veterinario, incluso escribió varios tratados al respecto. Además, investigó sobre los quistes hidatídicos de pulmón y estudió la enterotoxemia, pequeños detalles que suelen olvidar los historiadores de la medicina en su afán patrimonializador. Hipócrates, padre de la medicina, también actuó como hipiatra, médico de caballos, y sentó la base humoral, los humores, que acompañarían a medicina y veterinaria hasta la mitad del siglo XIX. Lucius Junius Moderatus, Columela, es el primero que utiliza la palabra veterinario, es el autor de los 12 libros de agricultura e investigó sobre la formación de la raza merina. Galeno de Pérgamo, que a todos nos suena también, describió la rabia canina y trató las sarnas del caballo y del carnero. Su influencia en la ciencia médica y veterinaria perduraría durante más de 1000 años. Absirto, siglo IV después de Cristo, acompañó a Constantino el Grande en la campaña de Escitia. Es el autor de la Hipiátrica, recopilación de textos griegos y romanos. Cirujano veterinario, practicó y enseñó la reducción de prolapsos, las suturas, la extirpación de tumores. Vegetius
No es un veterinario propiamente dicho, es un tratadista militar. Sin embargo, recopila trabajos sobre patología de equidos y mulos en su obra Digesta Artis Mulomedicinae, basada en la mulomedicina Quironis, con capítulos referidos a las castraciones, cauterio por el fuego, tratamiento de los cascos desgastados. Y ahora cambiamos de escenario político y geográfico y geopolítico, con la caída del Imperio Romano, para irnos a Bizancio, acompañando a las clases pudientes, profesionales, intelectuales, lo que hoy llamaríamos la ciencia o el saber, que huye a lo que resta de imperio y ofrece más garantías de seguridad. Constantino VII Porfirogénitus mandó recopilar todos los libros griegos y romanos de Constantinopla en lo que denominó también la Hipiátrica, que a su vez se integró como uno más de los 20 libros que constituyeron la Geopónica, una obra que abarcaba todo tipo de información agraria y ganadera, incluida la meteorología celeste y terrestre, los augurios, la cuoponia y mucho más, una especie de calendario zaragozano. La contribución científica propia de Bizancio fue más bien escasa, fueron grandes recopiladores y supieron transmitirlo. Y la transmisión se hizo a través de los nestorianos. ¿Y quiénes eran los nestorianos? Los nestorianos era una doctrina del cristianismo que agrupaba a esas clases pudientes, precisamente a esos que hemos denominado el saber o la ciencia, cuyos ancestros procedían del Imperio Romano Europeo. Fueron desterrados por su teoría herética, fueron desterrados por el concilio de Éfeso el año 431 de Vicencio y se llevaron el saber a Siria y finalmente a Persia en el siglo VI. La ciencia cambia de idioma, del griego al siríaco, una rama del arameo. Pero, al mismo tiempo, en Oriente, en el lejano Oriente, en la India hasta Japón, en China, también existía una etnoveterinaria, producto de la doctrina confuciana tradicional, que se transmitió por la ruta de la seda hasta el resto del mundo. A modo de ejemplo, en China, un hombre llamado Xu Yang, que vivía en el siglo VII a.C., se hizo famoso tratando caballos por medio de acupuntura, describiendo 77 zonas donde se puede emplear esta técnica. Durante la dinastía Zhou aparecieron los veterinarios funcionarios del Estado, unos dedicados a los animales de renta y otros de mayor proyección social, de mayor categoría, dedicados a los caballos. También sabían que algunas enfermedades de los animales podían transmitirse a las personas, tenían conocimiento de las zoonosis. El año 622 nace el Islam, que se caracteriza por la unidad cultural y religiosa y su rápido y amplio desarrollo. Y con el Islam viaja también la ciencia, enriquecida ahora con las aportaciones propias de los árabes. La hipiátrica grecorromana, más las recopilaciones y aportaciones que hemos dicho de Bizancio, del Extremo Oriente, las propias de los nestorianos, más los de los árabes, constituyen la albeitería. Y toda la ciencia confluye en Córdoba, y otra vez el saber vuelve a cambiar de idioma, del siríaco al árabe. Córdoba, en los siglos VIII al XII, es la zona más rica, refinada, avanzada y quizás tolerante de Occidente. Se cultivaban todas las ciencias, también la medicina humana y la medicina animal. Abú Zacaría el Andalusí, en el siglo XII, en un libro editado en Sevilla, el libro de Agricultura, dice: algunos de estos, en referencia a los albéitares, solo se emplean en una especialidad, como sangrar, dar fuegos, herrar o entender de las enfermedades de los animales. Averroes escribe, entre otras, obras de medicina, el libro de los animales. Abu Berk Inbez al-Baitar, el nacerí, al servicio del sultán mameluco de Egipto, es el autor del Tratado de Hipiatría e Hipología, escrito en 1333, que supera a cualquiera de las obras de su época en el mundo. Además de las fuentes escritas, afirma que también aporta su experiencia personal en tanto que veterinario, así como la de su padre, también veterinario. La Edad Media, siglos V al XV, está considerada una época científicamente oscura,
donde la religión y el pecado lo invaden todo, y las epidemias y epizootias son castigos divinos que se solventan con el sacrificio, la oración y, en el mejor de los casos, con las reliquias, mano de santo. Sin embargo, también existen aportaciones a la ciencia veterinaria. Alfonso X el Sabio escribe en el libro de las 7 partidas y advierte a los albéitares que son tenidos de pechar el daño que viene por su mengua o por mengua de saber. O sea, nos retrotrae al Código de Hammurabi. En la segunda mitad del siglo XIII nos encontramos con el libro de los caballos, anónimo, primera obra de veterinaria escrita en castellano, inspirada en el Tratado de Hipiatría de Teodorico Borgognoni en 1266. También tenemos a Giordano Rufus, calabrés al servicio del emperador Federico II y autor del Liber de Medicina Equorum, o al franciscano Lorenzo Rusio, autor del libro de Marescalche dei Cavalli en 1340. Pero vayamos al Reino de Aragón, vengamos al Reino de Aragón, para encontrarnos con Alfonso V el Magnánimo. Sabemos que ya existían en el Reino de Aragón tribunales examinadores de albéitares gestionados por los propios gremios de herradores y albéitares. En el siglo XIV, el mariscal aragonés Álvarez de Salamiella escribió en francés el libro de Mariscalería. Tenemos otro referente importante, el Mosén Díez, en el libro de Menescalía, siglo XV, escrito en catalán, una de las 3 lenguas del reino junto al latín y al aragonés. Ambos autores basan sus trabajos en el libro de los caballos, manuscrito de capital importancia en la albeitería española del siglo XIII que ya hemos mencionado. Los albéitares eran los profesionales que ejercían la albeitería, institución genuinamente hispana en su conjunción de medicina equina y arte de herrar como tránsito a la veterinaria moderna. Los términos albeitería para la ciencia y albéitar para el profesional se utilizaron en los reinos hispano-musulmanes y en los cristianos castellano-leonés y portugués. Aquí, en la Corona de Aragón, la ciencia recibió el nombre de menescalía y sus practicantes los menescales. En Europa, estos profesionales recibieron el nombre de mariscales, denominación que en España recibirán únicamente los albéitares militares. También es un empleo militar equiparable a general de división en algunos ejércitos. Albéitares y menescales desarrollan su actividad profesional durante toda la Edad Media con el caballo y, en algunos casos excepcionales, con el perro y las aves de cetrería. El resto de las especies las cuidaban, seleccionaban y, llegado el caso, curaban los rabadanes, los pastores o los propios ganaderos. Si bien los albéitares comenzaron como menestrales y mezclados con los herradores, perfeccionan sus conocimientos con la práctica y el estudio de la abundante producción literaria especializada de albéitares españoles. Adquirieron una cultura que les permitirá titularse y cierto nivel científico, consecuencia de sus estudios, representando en los siglos posteriores y hasta su extinción a mediados del XIX, una profesión culta y respetable en su tiempo, como podían ser los médicos, cirujanos, boticarios, y muy superior, en no pocos casos, a los mariscales y herradores del resto de los países europeos. Finalizada la expansión cristiana en la península ibérica, eso que los del plan antiguo llamábamos la Reconquista, y hoy se prefiere denominar conquista cristiana, aligerando el término de carga nacionalista y sectaria, quedó españolizada la voz de albéitar como el encargado de las actividades de los antiguos hipiatras. El 24 de mayo de 1475, los reyes católicos establecen el protoalbeiterato e institucionalizan la profesión para la que se exige probar la suficiencia científica y técnica ante un tribunal que expedirá una licencia. Recuerdo que en la Corona de Aragón esto ya se venía haciendo. También existían tribunales examinadores para otras profesiones, cirujanos, boticarios, notarios, y los diferentes gremios de artesanos. Fernando el Católico encarga al aragonés Martín Martínez de Ampiés la traducción del libro de Menescalía
dando origen al libro de albeitería en 1495. El aprendiz adquirirá la práctica junto a un maestro en su establecimiento o taller de herrado durante 3 o 4 años, que deberá luego acreditarlo ante notario, y la ciencia estudiando, aprendiendo en manuscritos u obras impresas que pudiera conseguir que existían. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que sabían leer y escribir, lo cual era un lujo inalcanzable para la mayoría. Esta disposición, la Real Pragmática de los Reyes Católicos, dará origen a una nueva albeitería, más depurada, titulada, con rasgos científicos, que incluso ensaya transfusiones sanguíneas entre especies, como se aprecia en la lámina, me imagino que de dudoso éxito, que durará casi 400 años y que marcará la tendencia hacia una profesión regulada cuyo ejercicio exige el examen previo ante un tribunal y acreditar la limpieza de sangre. Los libros de albeitería para los estudiantes están escritos en forma de preguntas y respuestas, como el Catecismo de Astete, ejemplo válido únicamente para los del plan antiguo. ¿Por qué de tal guisa será el examen o interrogatorio con 139 preguntas del tipo como las que ven en la lámina? Un albeitar notable, esto es un inciso, fue don Francisco de la Reina, que ejerció en Zamora, aunque algunos autores, como el profesor don Miguel Abad Gavín, de muy grata memoria, sostuviera que era aragonés y que huyó al Reino de León perseguido por la Inquisición, entre otros motivos por su amistad con el teólogo y médico aragonés Miguel Servet, que todos sabemos cómo acabó, que junto al médico turolense Andrés Piquer, el jurista zaragozano Ignacio Jordán de Aso y el químico riojano Fausto Fermín Elúyar nos daban la bienvenida al acceder a este paraninfo. Bien, la única obra que conocemos de Francisco de la Reina, el libro de albeitería, en un capítulo puede leerse: por manera que la sangre anda en torno y rueda por todos los miembros, y unas veces tiene por oficio de llevar dentro hasta el emperador del cuerpo, que es el corazón. Afirmación que, en contraste con lo que preconizan los médicos que atribuyen a William Harvey en 1616 el descubrimiento, permite a los apologistas de la ciencia española convertir al albeitar zamorano, guión aragonés, en 1547 como descubridor de la circulación de la sangre. La primera escuela de veterinaria del mundo se creó por iniciativa de un abogado noble, enciclopedista. Los ilustrados van a tener mucho que ver con la creación de la veterinaria, entre otras cosas, Claude Bourgelat, y comenzó su funcionamiento en Lyon en 1762. El éxito de unas elementales medidas profilácticas que adoptaron profesores y alumnos ante una epidemia de peste bovina, epizotia, de peste bovina, unido a la capacidad innata en los franceses de la propaganda y el marketing, les concedió un gran prestigio. Y en 1776 ya se creó otra escuela en Alfort, en las cercanías de París. Un ilustrado aragonés de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda de Moncayo, embajador de España en París en esa época, informó a su rey Carlos III sobre la existencia de la escuela, sus objetivos y la conveniencia de la creación en España de una iniciativa similar, y al parecer también informó a sus socios ilustrados aragoneses. En 1794 cayó en desgracia, cosas de la política, por enfrentarse con Godoy, falleciendo triste, solo y abandonado en Épila en 1798. El primer veterinario español fue don Bernardo Rodríguez Marinas, vallisoletano, maestro herrador y albeitar de las Reales Caballerizas, donde ingresó en 1774 como ayuda de herrador de caminos por expreso deseo del caballerizo mayor, el 14 duque de Medina Sidonia. Designado en 1776 como alumno en la Escuela de Lyon, finalizaría sus estudios en 1780 con un brillante expediente que incluso llegó a ser profesor de anatomía.
A su regreso a Madrid, redactó una memoria y un reglamento para instalar un centro de enseñanza de la veterinaria en España, y estaba llamado a dirigir la Escuela de Veterinaria si no hubiera fallecido su protector en enero de 1779, y ser víctima de la intriga urdida por los mariscales mayores don Segismundo Malats Codina y el aragonés don Hipólito Estévez, superiores suyos en el escalafón de las Reales Caballerizas, que le condenaron al ostracismo para 3 años más tarde conseguir ellos el permiso y la financiación necesarias para desplazarse a cursar los estudios a Lyon. A su regreso, se convertirían en director y subdirector de la Escuela de Veterinaria madrileña, con el apoyo privilegiado de Manuel Godoy, que siempre consideró como algo personal la creación de la escuela. Este comportamiento poco elegante de los dos mariscales, convertidos ahora en veterinarios, respecto a su compañero veterinario, son el inicio de esa larga lista de agravios, maledicencias, envidias, odios y enfados que todavía perduran por parte de algunos por los pasillos de nuestras facultades. El hallazgo por parte del doctor don Ángel Salvador Velasco de un inédito ejemplar manuscrito en el archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País demuestra el interés de los ilustrados aragoneses en agosto de 1785 por la apertura de una escuela de veterinaria en Zaragoza, que hubiera sido la primera de España, e incluso prepararon un proyecto. Con la caída en desgracia del aristócrata que ya hemos dicho, alguien birló el proyecto, lo hizo suyo sin citar la procedencia ni el nuevo subsole y lo materializó en Madrid 8 años más tarde. La fundación de la primera escuela veterinaria en España fue establecida por orden de Carlos IV en 1792, con sede en Madrid. El plan de estudios, elaborado por los mariscales mayores Malats y Estévez, contempla 4 cursos de formación más 1 de preparación del examen de reválida para egresar como profesor veterinario y se aprobó en 1793. Y en el mismo se establece que la creación de esta ciencia, de esta profesión, se hace para propagar los principios científicos y prácticos en que se interesa con la agricultura a la ganadería, que significa el tráfico, la fuerza, la riqueza y el alimento del reino. La escuela, de carácter militar, su objetivo era proveer de veterinarios a la milicia, pero con opción de ingreso de los civiles, estaba diseñada a la imagen y semejanza de la de Lyon y se abrió en octubre de 1793 en una casa huerta llamada La Solana, justo en el lugar que hoy ocupa la Biblioteca Nacional. Creada la Escuela de Veterinaria, era el momento para haber hecho desaparecer el Real Tribunal del Protoalbeiterato, sus exámenes y sus titulaciones, pero las rentas que generaban para sus examinadores, los mariscales Segismundo Malats e Hipólito Estévez, fueron decisivas para que este tribunal perviviera, argumentando que era una titulación de inferior categoría. Esta actitud es una muestra más del defectuoso inicio de nuestra profesión en el contexto europeo de la época, porque en lugar de buscar en sus comienzos la colaboración de figuras eminentes de titulaciones afines, médicos, boticarios, químicos, como sucedió en la mayoría de las escuelas extranjeras, la docencia española se apoyó en los mariscales y en esas estrategias chapuceras como la que hemos señalado. Rodríguez Marinas habría de esperar hasta que las circunstancias políticas le fueran más propicias. Una maniobra ya había purgado a Segismundo Malats, donde las dan las toman, segundo caso documentado, y en julio de 1797, por Real Orden, es nombrado director interino y profesor de la Escuela de Veterinaria. Los primeros títulos de profesor veterinario, denominación que se mantendrá vigente durante casi 100 años, se expiden por el veterinario Rodríguez Marinas como director primero. También está Hipólito Estévez, hay 2 albéitares y un cirujano militar.
y actúa como protector de la Escuela de Veterinaria don Diego Godoy y Álvarez de Faria, hermano menor de Manuel. El segundo plan de estudios data de septiembre de 1800, mantiene los 4 años de carrera, pero reduce a 6 meses la preparación de la reválida. El plan de estudios de 1847 acabaría definitivamente con la albeitería. Esta disposición creaba las escuelas subalternas de Zaragoza y Córdoba y acometía una reforma en profundidad de los planes de estudio, contemplando, al igual que ya ocurría en Francia y en Bélgica, la titulación veterinario de primera clase, los que obtuvieran la titulación en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, con un programa de 5 cursos, y capacitados para ejercer la ciencia en toda su extensión, y veterinario de segunda clase, para los que cursaran sus estudios de 3 cursos académicos en las escuelas subalternas de Córdoba y Zaragoza, con facultades para atender a los séquidos, herrado y algunos reconocimientos de sanidad. Se contemplaba la posibilidad de una titulación, de un curso puente. También regulaba los exámenes de castradores y los de herradores de ganado vacuno. Contemplaba una asignatura sobre historia, bibliografía y moral veterinaria, francamente interesante y necesaria hoy en el siglo XXI, que se encomendó al catedrático Ramón Llorente Lázaro, que redactó un texto para su docencia, pero que después se iría perdiendo en esos pasillos a los que hemos nombrado antes. Una orden de 1852 creaba la Escuela Subalterna de León. El panorama de la profesión veterinaria en España era cuando menos peculiar. Existían un número considerable de albéitares, un contingente más reducido de profesores veterinarios, otros son veterinarios de primera clase, otros son de segunda clase, todos se hacen llamar veterinarios, como todos los médicos se hacen llamar doctores. Pero la situación, por difícil que parezca, era susceptible de empeorar, y empeoró, naturalmente, empeoró hasta convertirse en caótica. Con el triunfo de la Gloriosa, el nuevo gobierno se le ocurrió la genialidad de la libertad de la enseñanza. Surgen escuelas de veterinaria municipales de las diputaciones en Valencia, en Sevilla. Cualquier aldea tenía su escuela de veterinaria. Todas de duración efímera, por falta de presupuesto, por falta de profesorado, por falta de ética. Y hoy diríamos, el mismo mercado se encargó de regularizar la situación. Finalizado el sexenio democrático, el decreto de 1874 reivindicaba para el Estado la dirección y organización de la enseñanza en los establecimientos públicos docentes. Un decreto de 1871 aprueba el reglamento de las escuelas especiales de veterinaria de Córdoba, León, Madrid y Zaragoza. Unifica los programas de estudios de las 4 escuelas y, por ende, acaba con las 2 titulaciones. En lo sucesivo, solo existirán veterinarios, aunque la guerra de titulaciones subsistirá durante casi 20 años por razones biológicas. La primera sede zaragozana estuvo en la calle Mayor, número 59. Su primer director por oposición fue don Anastasio Ortiz de Landázuri y Viezma, que entró en 1848 con don José Geralde, oficial de Fragua. Posteriormente se incorporaría don Antonio Sáiz y, por último, don Pedro Martínez Anguiano como profesor agregado y secretario. Se matricularon 30 estudiantes. Aquel primer contingente de alumnos, varones todos, por supuesto, procedían 16 de Zaragoza y provincia, 5 de la capital, 11 de la provincia. 7 de la provincia de Huesca, 1 de la de Teruel, 2 de la de Navarra, 2 de la de Soria, 1 de Cuenca y otro de Morella, Castellón. 12 finalizaron en 1851, 11 lo harían en los siguientes años. 1 fue expulsado por insubordinación, 2 por inasistencia a clases y 4 causaron baja por otros motivos. 4 continuaron sus estudios para veterinario de primera clase en Madrid. El profesor don Joaquín Pastor Meseguer nos informaba en la brillante conferencia que el pasado 11 de mayo pronunciara en nuestra facultad que el primer estudiante fue un muchacho de Alagón, don Nicolás Barca y González,
A falta de confirmación, supongo que el oficio de su padre también sería maestro herrador o albéitar. Tenemos una gran carga endogámica. Pero sí sabemos que Nicolás fue el cabeza de una saga veterinaria cuya última descendiente fue la profesora doña Carmen Marca Andrés, recientemente jubilada. A esta primera sede le seguirían otras 4 que no detallaremos. La quinta estuvo aquí al lado, en la Puerta del Carmen, en la actual avenida de César Augusto, justo al lado del cuartel de la Guardia Civil. Las clases comenzaron el 2 de enero de 1872. La promoción 20 la iniciaron 66 muchachos, de los que 35 causarían baja por distintos motivos. Nunca fue una profesión fácil, ni regalaban las asignaturas. En junio de 1934 el edificio ya estaba francamente mal. De hecho, se daban clases en otros edificios docentes de Zaragoza. Fue escenario de graves disturbios, alegando las malas condiciones del centro, que en realidad a los alumnos les importaba lo que les importaba, y el elevado número de suspensos en anatomía, eso les preocupaba más, que finalizó con alteraciones de orden público y numerosos expedientes sancionadores. El Plan de Estudios de 1912 modernizó la enseñanza y admitía la posibilidad de que titulados de otras profesiones pudieran venir a nuestras escuelas a dar clase, pero sin reciprocidad, lo que ocasionó protestas por parte de algunos profesores y, lógicamente, algaradas estudiantiles, según en qué época sean. El Plan de Estudios de 1931, consecuencia de la creación de la Dirección General de Ganadería por don Félix Gordón Ordás, fue el más revolucionario de los existentes y base de los que se han mantenido hasta la actualidad. Félix Gordón Ordás fue un veterinario leonés, número 1 del cuerpo, hoy llamaríamos Nacional Veterinario, diputado por León, subsecretario de Industria, ministro de Comercio, embajador de la República Española en México y presidente del Gobierno de la República Española en el exilio, que falleció en México en enero de 1973. Sus cenizas reposan en el Panteón de Leoneses Ilustres desde hace unos años. Un guiño a la igualdad, es lo correcto. La primera mujer titulada en la facultad fue doña Vicenta Ferreres Meseguer, natural de Canet de Roig, Castellón. Ingresó en 1931 y finalizó en junio de 1936 con un expediente brillante. Marcó la pauta que han seguido el resto de las mujeres. Ejerció en Huesca y posteriormente obtuvo plaza de inspectora municipal veterinaria en Málaga, en donde a las funciones propias que se le supone de laboratorio e inspección alimentaria hubo de añadir las de reconocimiento de los toros de lidia e incluso asesoró al presidente en el palco presidencial del coso madrileño, lo que causó cierta conmoción en el mundo taurino el año 1956. La primera profesora en una escuela de veterinaria, en este caso, fue en León. Fue la doctora en biología doña Julia Morros Sardá, apellidos que a los del plan antiguo también se nos harán familiares. Se hizo cargo de la cátedra de Botánica, Zoología y Geología en noviembre de 1931. En nuestra promoción, permítame una licencia, sobre un total de 61 compañeros, 71-76, 5 eran féminas, Ana, Begoña, Carmen, Chus y Concha, el 8%. Que han desarrollado brillantes carreras en la universidad o en la administración, en salud pública. Incluso una ha tenido la generosidad de dedicarse a la política en Huesca durante un tiempo. En este momento, el alumnado femenino en veterinaria supera el 78% y con el profesorado pasa algo parecido. Una orden de 10 de agosto de 1943, era ministro Ibáñez Martín, que últimamente aparece en los periódicos leoneses, convierte a las escuelas en facultades de veterinaria. Un decreto nos asigna el color verde para la bandera que soportaría el emblema de la profesión y dispone que también serán verdes el birrete, la muceta y las bocamangas de los trajes académicos que en las solemnidades universitarias lucimos doctores y licenciados. El mismo decreto, estamos en plena época del nacionalcatolicismo,
Coloca las facultades de veterinaria bajo el patronazgo de San Francisco de Asís, después de haber desechado otros candidatos, como San Eloy o Santa Rita. Los estatutos de la Organización Colegial Veterinaria de 1954 también adoptan el mismo patronazgo. Hoy, en una versión laica, celebramos el Día del Veterinario cada 4 de octubre, que es la festividad de San Francisco. La actual sede de nuestra facultad, el dibujo a plumilla es del profesor don José Gómez Piquer, de grata memoria, se inauguró pomposamente el 20 de octubre de 1951 por el ministro de Educación, don Joaquín Ruiz Jiménez. Permítame una referencia a la veterinaria militar. La facultad ha mantenido históricamente lazos de colaboración con la veterinaria militar zaragozana. Hubo profesores que ostentaron tal condición en microbiología, comandante Ramis, en anatomía patológica, don Elías, en biotecnología, un coronel cuyo nombre no me acuerdo. Además, existían convenios de colaboración con el Hospital de Ganado importante en una época en que la división de montaña desde Guipúzcoa hasta Girona se apoyaba en semovientes, y con el Centro Militar de Cría Caballar, antes quinto depósito de sementales de Zaragoza, dependiente del organismo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Precisamente con motivo de la renovación del convenio con esta última entidad, se distinguía recientemente a nuestro decano con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Veamos sucintamente su desarrollo histórico y sus funciones actuales, precisamente cuando el profano, consciente de la ausencia de ganado en el ejército, se pregunta por la naturaleza de estas. El cuerpo, en la actualidad, se denomina especialidad fundamental. Fue creado en 1845. En este momento, presta servicios clínicos a los caballos y perros del Regimiento de la Guardia Real y Escuadrón de Sables de la Guardia Civil, únicas unidades montadas existentes en la actualidad, a las secciones caninas de otras unidades militares y a los centros militares de cría caballar, que en ocasiones dirigen unidades militares al servicio de la sociedad civil desde 1829 y cuyas importantes funciones en la mejora de la cabaña equina son ignoradas por la mayoría de la ciudadanía urbanita. Sus efectivos, de un alto nivel técnico, alrededor de 80 jefes y oficiales, al mando de un general de brigada, se dedican preferentemente al control bromatológico en los grandes asentamientos de los 3 ejércitos, sí, hay veterinarios militares en la Armada, cirugía experimental en hospitales militares, genética y reproducción animal de équidos y asnos, control de plagas e investigación biológica aplicada a la seguridad nacional. No queda tiempo para recordar a nuestros maestros, aquellos docentes que impartieron su doctrina en nuestras aulas. Algunos llegarían a tener notable proyección social, como es el caso de don Demetrio Galán Jiménez, alcalde de Zaragoza en el bienio 10-11, pero no podemos olvidar a tantos otros, más cercanos, a quienes recuerdo con cariño y con respeto. Con el deseo de haberles aportado algún conocimiento y, sobre todo, de no haberles aburrido, solo me queda agradecer la atención prestada. Muchas gracias. He dicho.